Organizadores del Congreso Iberoamericano de Ciencias Económicas. Estoy encantada de estar aquí con ustedes. Así que, Johnny, si me puedes confirmar si la presentación la ven todos. Sí, la estamos viendo, por supuesto que sí. Y estamos en una sala donde habemos muchas personas que vamos a poder tener la oportunidad al final de poder escribir en el chat y hacer unas preguntas. El tiempo es suyo, licenciada. Bienvenida. Muchísimas gracias. Nuevamente, bienvenidos a todos. Vamos a aprovechar este tiempo para ver esta información de lo que es la neuroemoción y cómo nos va a servir para manejar de una mejor manera todo el tema de bienestar y lo que es una palabra que quizá muchos de nosotros manejamos de forma cotidiana, pero luego de la información que hoy veamos, seguramente vamos a tener esa distinción al utilizarla. Ahora voy a continuar y me dicen cuándo se pueda mover esto. Denme un momento. Ok. Ahí estamos. Vamos a empezar y vamos a empezar contestando esta pregunta. ¿Qué emoción te genera cuando piensas y observas esta imagen? Seguramente muchos de nosotros tenemos muchos planes, el plan original, y en el camino la realidad del plan puede cambiar, ¿cierto? Tomémonos un segundo para poder contestar esta pregunta. ¿Qué emoción te genera cuando piensas y observas esta imagen? Seguramente, claro está que pueden haber planes que se cumplan al 100% o inclusive excedan tus expectativas. Sin embargo, el día de hoy vamos a estar platicando acerca de qué pasa cuando ese plan que nosotros ya teníamos cambia. Así que tómate ese segundo. Tenías un plan a nivel personal, a nivel profesional, y ese plan quizá no resultó como nosotros queríamos. Entonces vamos a ver que vamos a platicar aquí de esas expectativas, de lo que nosotros queríamos versus lo que realmente es y cómo nos afecta. Porque aquí podemos ver también que esas expectativas, cuando no se cumplen, se activa una reacción emocional en cadena. Y esa reacción emocional en cadena abarca inclusive otros roles que nosotros tenemos. Puede abarcar, por ejemplo, si ese plan no se cumplió en un área profesional, puede abarcar otro tema como el área personal, el área social, de amigos, ¿sí? O también puede ser de otra forma diferente. Si estoy en un problema personal, puede ser que esto también influya en el rol de donde está el tema de mi profesión. Así que es importante que nosotros vayamos preparándonos de forma física, mental y emocional para que veamos las ventajas que hay de aprovechar una situación como esta y convertirla en una oportunidad. Seguramente cuando ustedes han puesto sus respuestas, muchos de ustedes, si pudieran compararlas o si las puede colocar en el chat, se darían cuenta que muchos tienen respuestas distintas y donde la respuesta, de dónde sale esta respuesta, que seguramente pudieron haber muchísimas más respuestas. ¿Por qué esta emoción y por qué no otra emoción? ¿Por qué mi respuesta es distinta a otras o inclusive podría ser similar a otras? Entonces, realmente aquí es si es una emoción o es un sentimiento, y si esto es así, ¿qué diferencia hay? La verdad es que en cuanto a este tema surgen muchísimas preguntas y es aquí donde nos vamos a apoyar de la neurociencia para contestar muchas de ellas. Vamos a empezar primero también viendo esta frase de lo que nos dice Aristóteles, que conocerse a sí mismo es el principio de toda sabiduría. Y esto nos lleva a hacernos esa pregunta: ¿qué tanto nos conocemos a nosotros mismos? ¿Qué tanto me conozco? ¿Sí? Entonces surge la necesidad de ese proceso que nosotros llamamos en neurociencia metacognición, en donde es dejar de ver hacia afuera y empezar a vernos a nosotros mismos, a conocerme, a ser un observador de sí mismo. Ese conocimiento que nos va a permitir monitorear y controlar nuestra propia mente, nuestras propias emociones, inclusive nuestra conducta. Entonces, el conocerse a sí mismo va a ser el principio de la sabiduría. Por eso es importante que empecemos a vernos, a darse esa vuelta y empezar a conocernos a nosotros. Y ahí es donde vamos a incluir lo que es todo el tema de la neuroemoción. Pero para esto tenemos que hacer
una distinción. ¿Desde dónde lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer desde la neurociencia aplicada, ¿sí? Aquí vamos a hacer una distinción. Muchas veces ustedes van a encontrar o han visto que está muy frecuente el tema de neuroaprendizaje, neuroventas, neuromarketing, neuroliderazgo. Y entonces, ¿de dónde viene todo esto? Viene de la neurociencia aplicada, ¿sí? En donde nosotros vamos a aplicar el conocimiento de la neurociencia a un campo específico, a una disciplina específica, sin antes no poder hacer esa distinción de también cuando ustedes vean algo de neuro, puede ser que se esté refiriendo a la parte de programación neurolingüística. Sin embargo, nosotros el día de hoy, la parte de neuroemoción, las vamos a ver desde la parte de la neurociencia aplicada. Y aquí nos lleva a ver qué es la neuroemoción. Y es precisamente esto que platicamos, es aplicar ese conocimiento de la neurociencia al campo de las emociones y cómo estas van influenciando en tus creencias y en el bienestar. Entonces, aquí lo que nos va a ayudar el tema de la neurociencia es entender cómo nosotros percibimos, cómo aprendemos, cómo actuamos, cómo decidimos, cómo pensamos. Pero en este campo específicamente de la neuroemoción, sobre todo es cómo sentimos. Y aquí tenemos que ver un tema importante de la neurociencia. Cuando nosotros hablamos de neurociencia, nos referimos a todo el estudio de la biología, estructura y funcionamiento del sistema nervioso. Perdonen, no sé si me apoyan aquí apagando los micrófonos. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, vamos a ver. Estábamos hablando que vamos a ir desde la neurociencia. La neurociencia estudia la biología, estructura y funcionamiento del sistema nervioso, ¿cierto? Pero el sistema nervioso está el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Nosotros en el sistema nervioso central estudiamos cerebro y médula espinal y en el sistema nervioso periférico todo lo que es el nervio periférico. Cuando ustedes escuchen esta parte de neuro asociado a una disciplina como lo hablábamos de aprendizaje o de ventas o de liderazgo o alguna otra, es cuando nos estamos refiriendo específicamente al sistema nervioso central y al órgano más importante que es el cerebro. Nosotros vamos a trabajar desde ahí, desde conocer el cerebro y esa función específica que se encarga de controlar y regular todas las funciones de nuestro cuerpo. Así que el órgano más importante que nosotros tenemos es el cerebro y es precisamente desde ahí donde nosotros vamos a ver. Y para ver todo esto, nosotros nos vamos a apoyar de este modelo para saber de dónde se originan todas estas emociones. Nos vamos a apoyar del modelo desarrollado por McLean que se llama el cerebro truno. Y aquí es muy importante que nosotros podamos ver porque el ser humano ha llevado un tipo de capas evolutivas en la estructura de su cerebro durante mucho tiempo. Esto se ha ido evolucionando. Y para ayudarnos a entender esto y principalmente vamos a utilizar esta gráfica para ubicar la emoción, lo que sentimos, en dónde se origina. Y aquí vamos a ver que vamos a hablar de primera capa de evolución, lo que es el cerebro primitivo o reptiliano. Aquí lo que nosotros vemos es toda esa parte instintiva, primitiva del ser humano. Luego, conforme la evolución del cerebro, vamos a evolucionar a un cerebro límbico, en donde están toda la parte de las emociones, es lo que yo siento. Y luego vamos a evolucionar, el cerebro evolucionó al neocórtex, que es toda esa parte racional, por eso se llama neocórtex, que es la nueva corteza, es la última capa evolutiva del cerebro en evolucionar. Y aquí es la parte en donde nosotros pensamos, razonamos. Y aquí lo que nosotros sugerimos, y es esa propuesta que hacemos en neurociencia, y cómo trabajar y empezar a trabajar esto, es ir de esa reacción instintiva, esa reacción emocional, para poder irnos acercando cada vez más a una respuesta mucho más controlada. Así que lo que buscamos es eso, que nosotros logramos esa respuesta en donde nosotros podamos llegar a esta capa, en donde
nosotros encontramos esas funciones ejecutivas, esas funciones superiores del cerebro, que son donde están todos esos procesos racionales que organizan pensamientos, emociones, acciones y que son fundamentales para todo el desempeño de lo que hagamos nosotros las personas. ¿Y cuáles serían esas funciones ejecutivas que tenemos en toda nuestra capa superior? Análisis, síntesis, toma de decisiones, resolución de problemas, concentración, planificación, todo esto. No se supone que nosotros dejemos atrás todo lo que son las emociones, sino más bien lo que nosotros estamos proponiendo es que nosotros podemos reconocer esas emociones, las podamos identificar y que las podamos gestionar. ¿Para qué? Para que sumen de manera equilibrada a un aumento en favor de ese movimiento indicado que nosotros queremos hacer o que de esa respuesta que nosotros queremos dar. Para esto es importante conocer las emociones y la riqueza de tu emoción y de tu vida emocional tiene una relación muy directa con el conocimiento y el tipo de emociones que tú puedes sentir. Nosotros vamos a ver que el conocer las emociones precisamente de esto habla, de conocerlas, de gestionarlos, entender que así como el lenguaje de nuestra mente son los pensamientos, el lenguaje de nuestro cuerpo son las emociones. Así que entre más emociones tú puedas conocer, más podrás reconocer cuando aparezcan. ¿Y esto de qué nos sirve? Nos sirve porque vas a estar mucho mejor preparado para saber cómo hacer frente a esta emoción, si la quieres recibir, si es una emoción agradable o si le quieres poner un alto. Todo esto existe en un mundo cromático de emociones que podemos ir profundizando. Y aquí podemos utilizar como ejemplo en este modelo de la rueda de las emociones de Robert Plutnik, en donde nosotros podemos ver toda una gama de emociones en donde vamos a ver que realmente cada una de estas emociones forman un modelo cromático del sistema afectivo. Aquí nosotros podemos ver en este modelo, en esta parte central, alegría, confianza, miedo y todo, anticipación, ira, son nuestras 8 emociones básicas para la supervivencia y funcionan como un impulso que nos llevan a una respuesta. Ahora nosotros tenemos que ver qué diferencia hay entre las emociones y los sentimientos. Las emociones son innatas, son muy fuertes y muy cortas. Cuando tú tienes una emoción como la alegría, como la ira, como la tristeza, es muy fuerte, pero también dura muy poco tiempo. Sin embargo, tus emociones, tus sentimientos son mucho más duraderas y la intensidad es más corta. Y la pasión, que también podría ser otro tema que podríamos comentar, es que las pasiones son muy fuertes y muy duraderas. En este modelo de la rueda de las emociones vemos que tenemos aquí una serie de emociones. ¿Sí? ¿Y para qué nos sirve esto? Nosotros podemos entender que la intensidad de las emociones. Si tú no controlas tus emociones, puedes ir de un estado de serenidad, alegría o éxtasis, o puedes ir de un estado de enfado, ira o furia. Entonces ahí es donde tú ves cómo estas emociones es importante que tú las puedas controlar, las puedas superar y que cada uno de estos sectores contienen una energía o una emoción opuesta, porque también te dan, lo que propone este cuadro es que te dan una salida para un campo en donde tú puedas salir. Si tú estás en tristeza, si tú ves la que está en opuesto es la alegría, es un camino que tú puedes salir. Si tú estás en ira, también tú puedes salir a través del miedo o al revés. Entonces aquí es cómo nosotros vamos viendo este tipo de emociones. ¿Afuera de la casa? Y lo vamos viendo. Vamos a apagar nuestros micrófonos, así todos podemos escuchar. Muchas gracias. Luego vamos a ver que también estas emociones se pueden ir mezclando y vamos a ir sacando otro tipo de tercer nivel, vamos a ver, se nos fue, de tercer nivel, en donde vamos a ir viendo que realmente no solo en nuestro léxico de emociones no deberíamos de utilizar solo el tema de estoy alegre, estoy triste, tengo miedo. No, hay una serie de emociones que funcionan como un impulso de la conducta humana que controla
a cada uno de nosotros la parte de los pensamientos y de cada una de los sistemas emocionales que nosotros manejamos. Cuando nosotros hablamos de inteligencia emocional, vamos a ver que aquí tenemos un componente importante o la fórmula de lo que podríamos decir que es la inteligencia emocional. Autoconciencia más autorregulación es igual a autodominio. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de autoconciencia? La autoconciencia es cuando tú pones atención en tus emociones. Cuando nosotros decimos que la atención cambia tu conciencia. Donde tú pones tu atención, ahí es donde pones tu conciencia. Es decir, que si tú cambias la atención en una emoción que para ti no está haciendo que sume a tu estado actual, tú la puedes modificar, pero para eso tienes que tener conciencia de qué tipo de emoción es la que estás sintiendo. Y para eso viene el segundo paso, que es la autorregulación. La autorregulación es lo que nos está representando esta imagen, ¿sí? Es manejar adecuadamente las emociones y los impulsos conflictivos. Es colocar la emoción que es y no esconderla detrás de algo. Nosotros podemos poner máscaras normalmente ante las emociones que tenemos y aquí podemos ver ejemplos en donde, por ejemplo, si a alguien lo despiden, pues él va a poner acá seguramente una máscara o una emoción que no es de enojo normalmente. Sin embargo, la emoción que puede estar oculta detrás de esto puede ser tristeza por dejar un trabajo que quizá conoce por mucho tiempo o de miedo, de que realmente le causa algún tipo de seguridad. Y aquí es donde nosotros debemos de conocer más esto y darle ese énfasis para que nosotros lleguemos al tema del autodominio y que podamos de alguna manera dominar esa parte de las emociones que pueden afectar esa parte más racional en nosotros. Es sorprendente cómo una vez que la mente está libre de esa contaminación emocional, y contaminación emocional nos referimos a esas emociones no solo alteradas, sino que no controladas, resultado de las penas. ¿Saben qué son las penas? Es un acrónimo para pensamientos negativos automáticos. Nosotros normalmente tenemos esos pensamientos negativos automáticos que los dejamos manejar y estar en nuestra mente por mucho tiempo. Pero como dice esta frase, es sorprendente cómo una vez que la mente se libera de todos estos pensamientos negativos automáticos que nosotros, por estar precisamente en un estado automático y no controlarlo, es que nosotros dejamos que esto intervenga y controle a nosotros. Entonces la lógica y la claridad, cuando tú ya lo logras controlar, pueden emerger. Así que es una respuesta. La propuesta no es ser que nuestros pensamientos y emociones, sino que ser esa persona que observa y que se observa teniendo esos pensamientos y esas emociones. Y muchas veces nos preguntamos, ok, hasta aquí vamos viendo que sí tenemos muchas emociones, hay sentimientos, hay toda una gama que podemos saber, que es importante que lo reconozcamos, que es importante que pongamos la emoción que es para llegar a todo eso. Pero la gran pregunta es, ¿cómo lo hacemos? Porque de alguna manera quizá ya lo sabemos que las emociones hay que controlarlas, hay que regularlas, pero ¿cómo lo hacemos? Y aquí nos vamos a ver en ese equilibrio entre razón y emoción, en donde nosotros vamos a desarrollar ese liderazgo y ese equilibrio emocional, evitando que el cerebro emocional complique el desempeño cognitivo, porque al final esa es la meta que nosotros queremos, que trabajen juntos en esa comunión entre lo que es la parte de la razón y la parte de mi emoción. No queremos que estén separados, es más, no se puede, es parte de nuestro cerebro trabajar juntos, pero de una mejor manera. Ahora bien, ¿cómo lo hacemos? ¿Cuál sería la forma de yo poder controlar mis emociones? Y aquí Joseph Deluxe nos dice que hay una forma en donde nosotros podemos ir de la vía rápida a la vía lenta. Hay dos formas para controlar nuestras emociones y él nos dice, existe una vía rápida que genera reacción emocional automática, instantánea e instintiva. ¿Y cuál es esa? Entra un estímulo, ¿sí? Estímulo llamemos a
interno o externo, a todos esos pensamientos, que es toda la parte interna, o a toda esa parte externa multisensorial. Estamos expuestos a ambos, a estos estímulos internos y externos. Luego esos estímulos entran en nuestro cerebro y quien les abre la puerta es el tálamo, que es ese portero que dirige esa información a nuestro cerebro y la deja como seguir la ruta. Si nosotros hacemos una respuesta muy rápida, respondemos de manera instantánea, automática, nuestra respuesta va a ser emocional. Ahora bien, aquí viene la respuesta de cómo lo hacemos. Lo hacemos con la vía lenta. Y la vía lenta no es más que milésimas de segundo en que tú te permites activar tu conciencia y eso te permite llegar a que esos estímulos, ya sean tus pensamientos o la parte multisensorial, que son internos externos, entren a través del tálamo y no se queden en tu amígdala, que es el centro emocional, ¿se recuerdan? En donde está el cerebro límbico, sino que este camino de esto que está entrando pueda seguir hasta tu corteza, que es donde tenemos precisamente las funciones ejecutivas. Y es ahí en donde tú puedes dar una respuesta controlada. Es ahí donde tú puedes, a través de darte ese pequeño tiempo en que tu cerebro logre procesar la información que está entrando, y ahí puedes hacer tú la diferencia entre una respuesta emocional y una respuesta controlada. Aquí es importante que te observes. Obsérvate, guíate y observa, porque observarte va a guiar tu percepción y sé consciente de tus emociones. Cuando tú tengas unas emociones que tú digas, bueno, son emociones alteradas, date ese tiempo, esa milésima de segundo para poder activar tu conciencia. Esta es la forma. Nosotros normalmente lo que esto nos lleva es a tener este tipo de pensamiento, es sumar, crear balance. Y aquí está una frase que nos puede decir muy bien todo lo que hemos ido hablando hasta ahorita, de esta parte de cómo hacemos ese equilibrio, ese balance, esa sintonía entre el cerebro y corazón. Y aquí Eduardo Galeano nos dice, me gusta la gente sentipensante, que no separa la razón del corazón, que siente y piensa a la vez, sin divorciar cabeza de cuerpo ni emoción de razón. Y aquí es donde encontramos una común unión, que es una común unión entre el corazón y el cerebro, que esa es la propuesta que nosotros desde la neurociencia, desde la neuroemoción proponemos. Cuando tú trabajas tu autoliderazgo emocional, nosotros lideramos las emociones, no las reprimimos. Si tú te das cuenta, esa armonía que hay entre esa afinación entre el cerebro y tu corazón. Nosotros la sensibilidad de reconocer y comprender e influenciar las emociones propias, ya lo dijimos. Cuando no está presente ese autoliderazgo emocional, ¿qué pasa en nosotros? Primero, vas a complicar el desempeño de las funciones ejecutivas. Si te quedas en esa parte emocional, si te quedas con esas emociones que no están controladas, sino que más bien están alteradas, no vas a poder de alguna manera llegar a esa área en donde están esas funciones superiores. Entonces es importante que tú logres como dar el camino para que pueda llegar la información. Otro tema es que cuando no está presente esa sintonía corazón-cerebro, se disminuye nuestro rendimiento, ¿sí? Porque de alguna manera se empiezan a bloquear áreas de nuestra mente racional para poder atender esa exigencia, ¿sí?, emocional que nosotros estamos dando. Y por el otro lado, vamos a comprometer nuestra salud física, que es el estrés. Y aquí viene un tema muy importante cuando no tenemos ese balance, esa sintonía, que es el estrés. Y aquí vamos a ver que el estrés tiene dos modalidades. Nosotros cuando hablamos en el cerebro, nosotros no es tan complicado ver el tema del cerebro porque el modo en que manejamos el cerebro y todos los cerebros, nosotros podemos ver que se manejan en dos modalidades, modo recompensa y modo amenaza. Cuando estás en modo recompensa,
Pues lo que busca tu cerebro es placer, generando bienestar y responde con satisfacción y tranquilidad. Sin embargo, cuando está en modo de amenaza, que es cuando tú tienes una respuesta de sobrecarga, de tensión, entonces estás en un modo de amenaza en donde tu cerebro lo que va a buscar es supervivencia y protección, generando miedo y respondiendo con lucha y huida. Y esto nos lleva a esa sobrecarga de tensión, nos lleva a consecuencias del estrés. Y aquí es donde te quiero dejar esta información muy clara de qué nos pasa cuando nosotros tenemos ese tema del estrés. Nosotros lo manejamos normalmente como algo que ya es de la vida cotidiana. Es como que si tuviéramos una relación ya estrecha con el estrés. Nos levantamos, almorzamos, cenamos, dormimos con el estrés y no debe de haber esa relación estrecha con el estrés, porque aquí están algunas de las consecuencias que te quiero comentar. Primero, ¿recuerdas? El estrés bloquea las funciones ejecutivas. Esto no te permite tener un rendimiento racional adecuado. Tu toma de decisiones se compromete, tu resolución de problemas también, tu forma de analizar, de hacer síntesis, todo eso se ve comprometido. Y muchas veces nosotros nos preguntamos, pero ¿por qué no me puedo concentrar? ¿Por qué no puedo recordar ciertas cosas? Y es precisamente porque está secuestrado hay un secuestro emocional y está bloqueando las funciones ejecutivas. Otro es tema de las consecuencias del estrés es que afecta a nuestro hipocampo. El hipocampo es esa parte de nuestro cerebro que tiene memoria, que maneja todo el tema de memoria y aprendizaje. Se nos complica mucho poder memorizar cierto tipo de cosas que tenemos que recordar para un trabajo, para una presentación o aprender algo nuevo. Es que sentimos que la mente ya no nos da y no es que no nos dé, es que realmente nosotros estamos en un modo de amenaza y tenemos bloqueado esa parte. Otro tema, la consecuencia del estrés, también es que altera todos tus niveles de serotonina. Esto, como sabemos que estamos acá y la mayoría estamos en un ambiente laboral, imagínate cómo puede afectar esto en tu parte profesional, bloqueando las funciones ejecutivas, problemas de memoria y aprendizaje, alterando niveles de serotonina, en donde va a afectar tus estados de ánimo, ciclos de sueño, inclusive actividad sexual. Todo esto se afecta con el estrés, desencadenando emociones negativas como la irritabilidad, falta de sentido en el humor, y ahí es donde vemos esa mala relación con los demás y cuando tenemos a aquellos compañeros o inclusive somos nosotros mismos los que dicen, bueno, esta persona realmente no tiene sentido del humor, se enoja por tal cosa, es totalmente irritable, tiene mala relación con todos y ahí es donde de alguna razón nosotros estamos viendo y siendo afectados de muchas razones. Y ahí es donde también te comentaba que esto se puede ir a un tema en donde te afecte en otros roles. ¿Sí? Cuando tienes una mala relación con los demás, cuando estás irritable, eso te puede afectar en tu vida personal y profesional. Inclusive puede llegar a la parte de la ansiedad, fatiga crónica y en casos extremos a depresión postestrés. Hoy hay países como México que ya está legislando a través de todos estos temas de la depresión postestrés porque no sabemos manejar nuestros tiempos, no sabemos manejar correctamente, no solo con nosotros mismos, sino si somos líderes con nuestros colaboradores, esos tiempos que debemos de dar para poder descansar, tener un descanso, un refresh en nuestra mente. Creemos que vamos a tener una presentación y tenemos que trabajar tarde, día y noche y durante 3 o 4 días y hay estudios que han demostrado que luego de no descansar durante 3 o 4 días, tu resultado es similar a una persona que está alcoholizada. Imagínate tú como líder que has hecho trabajar 3, 4 días a tu equipo de trabajo y mandas esa presentación tan importante a aquel cliente que quieres tú impresionar
y los niveles de funciones ejecutivas de tu equipo están totalmente bajos, o inclusive el tuyo. ¿Cómo defiendes eso? ¿Cómo de alguna manera sales de eso y quitas? Y te voy a decir una cosa, es importante que veamos este tema, la ansiedad, fatiga crónica y casos extremos de depresión. El estrés era al principio es un mecanismo de defensa de nuestro organismo en donde se supone que era temporal. Nosotros de alguna manera teníamos ese mecanismo de defensa en donde pues en un momento de amenaza nosotros podíamos reaccionar y estaba bien, era temporal. El tema es que se ha vuelto crónico y entonces pasas todo el día con ese estrés y agitado, acelerado. Es que miren, de veras, hasta tenemos poco tiempo para desayunar, poco tiempo comemos en el carro. Nosotros mismos tenemos una adicción a esa sobrecarga de tensión, ¿sí? Entonces, pero no nos damos cuenta que esto va progresando. De eso que era temporal, ahora pasa a un estado crónico y puede pasar a casos patológicos en donde tú ya tienes síntomas de una enfermedad y que tienes que ser referido a un especialista de la salud. Y aquí son casos extremos como la depresión postestrés que estamos viendo en las empresas. Luego también tenemos problemas cardiovasculares, sobrepeso, problemas inmunológicos y gastrointestinales. En el momento en que tu cuerpo, tu cerebro siente amenaza, desconecta no solo tus funciones ejecutivas, sino que también mucho del tema del sistema inmunológico, ¿sí? En ese momento tu cerebro lo que dice es, mira, ahorita lo que tenemos que hacer es pasar toda esa energía y mover sangre a nuestros brazos y a nuestras piernas, porque necesitamos salir corriendo ante una amenaza y empieza a desconectar una serie del sistema inmunológico, temas gastrointestinales, funciones ejecutivas, porque el cerebro la indicación que tiene o que reconoce a través de mucho tiempo es que tienes que reaccionar a una amenaza real, pero realmente esa amenaza es una amenaza que nosotros hemos construido a través del estilo de vida que llevamos. Y todo esto, por supuesto, te lleva a una reducción de productividad. Y si estás en un trabajo con sobrecarga de estrés, lo más seguro es que estés provocando ausentismo presencial. Este es un tema que estamos viendo muy recurrentemente en las empresas. Las personas tú ves a tu compañero, ves a tu equipo y están físicamente, pero no están realmente con todas sus capacidades para responder a lo que el trabajo en ese momento les da. Y aquí vamos a ver rápidamente dos tipos de estrés. Muchas personas piensan que el estrés es negativo y que definitivamente es malo y que no lo debemos de tener, y no es así. El estrés es la respuesta que surge cuando las personas requieren de una activación y un esfuerzo mayor para resolver una situación. Y aquí es donde si nosotros empezamos a trabajar esto, empezamos a conocernos, podemos ver que podemos manejar un estrés positivo que tiene un nombre. Ese estrés positivo se llama eustrés. Y también hay un estrés negativo, que es el que la mayoría de nosotros conocemos, que es el distrés. Y en el estrés, que es el estrés positivo, es cuando, como decíamos, tienes un esfuerzo mayor para resolver una situación, pero en esa situación que para ti es retadora, tú empiezas de alguna manera a pasar por un proceso de adaptación. Te adaptas a lo que está pasando, lo superas y es como ese paso de resiliencia. Les voy a pedir que por favor me ayuden apagando los micrófonos. Gracias. Y ahí es donde tú empiezas en ese proceso de estrés positivo, en donde tú dices, tengo esta reacción, este tema en que tengo que resolver, porque hay mucho tipo de estrés. O sea, nosotros podemos tener desde un cambio de puesto hasta unas vacaciones, nos pueden causar estrés, cambiarnos de casa, tener un hijo. Tenemos muchísimas situaciones que para nosotros son desafiantes. Sin embargo, la respuesta o la diferencia entre cada uno
en que lo va a ser positivo o negativo, es que uno va a afectar tu calidad de vida de manera negativa. Y en el otro, tú puedes gestionarlo, tú te adaptas y lo superas de manera resiliente. Y aquí tenemos algunas características de cómo lo puedes ir superando. Si tú tienes esa situación desafiante, tú puedes tener un equilibrio emocional, puedes estar relajado, verlo con calma, enfrentar esa situación de una manera retadora, que a ti te rete y digas, bueno, esta situación a mí me va a retar. Vimos en la pandemia muchos de estos casos en donde la situación era estresante para muchos, pero vimos que muchas personas la manejaron desde un lado positivo y otras afectó su calidad de vida. Y entonces aquí estas personas que lo manejaron como una parte de resiliencia, enfrentaron esa situación de manera positiva, no se resistieron, sino aceptaron y actuaron acorde a lo que se venía. Tenían toda su energía puesta en la meta y no en el problema, y tenían puesto esos lentes en donde miraban la situación desde el punto positivo. Esta es la forma que nosotros podemos ver y poder, porque realmente la vida es volátil, ambigua, ya vimos que es frágil, es no lineal, y tenemos que estar preparados para eso. Sin embargo, tú puedes también, desde el afectar tu calidad de vida, abrumarte con esta situación de manera emocional, sentirte irritado, en donde no controlas tus estados de ánimo, te aíslas, pero sobre todo te sientes desesperado y te rindes. ¿Sí? Tu energía no está puesta en la meta, está puesta en el problema. Y en donde tu lente tampoco está puesto en tu parte positiva, sino en tu parte negativa. Y es aquí donde nosotros empezamos de alguna manera a reconocer y empezar a tener que tomar decisiones. Ok, y se recuerdan que al principio yo les hablé de ese proceso de metacognición, de voltearse a ver a uno mismo para este tipo de situaciones. ¿En dónde me reconozco yo? ¿Cómo reacciono yo a las situaciones desafiantes que se me presentan? ¿Soy una persona proactiva que sale corriendo sin ver eso que pueda suceder? ¿O soy una persona reactiva que piensa tanto y analiza tanto y que inclusive puede tener parálisis por análisis de una situación? ¿En dónde me descubro yo viendo estas características y qué puedo hacer al respecto? Y aquí es donde también vamos a ver que el bienestar es todo un camino de armonía, y es donde nosotros debemos de empezar a comprender el equilibrio que tiene que existir entre la lógica de las emociones y la emocionalidad en las decisiones racionales. Es un camino de armonía entre lo cerebral y lo emocional, que unifique en una sola voz interna, que nuestras emociones y nuestra forma de pensar estén en una misma línea, ¿sí? En donde uno no complique al otro. Y ahí es donde nosotros vamos a empezar a ver ese camino en donde, porque miren, nosotros somos seres emocionales que reaccionan de una manera que empezamos a pensar, o sea, de alguna manera nosotros empezamos por nuestras emociones y evolucionamos a un tipo racional, a un tipo lógico. Entonces aquí es donde nosotros tenemos que aprovechar cada uno de estos elementos para comprender ese equilibrio que nosotros necesitamos para manejarlo. Y aquí es donde nosotros también vemos cómo aprender a aceptar lo que es. Sí, en cada una de esas situaciones, cómo tú aprendes a aceptar esa situación, a cambiar lo que está en tus manos, porque aquí no se trata solo de aceptar y rendirte como lo vimos, se trata de que tú te puedas ver en qué momento eres causa y reconocer en qué momento eres causa y en qué momento eres efecto, ¿sí? Cuando tú eres el efecto, pues aprende a aceptar lo que es, pero cuando tú eres causa, cambia todo lo que está en tus manos y reconoce la felicidad en lo que te rodea. Esto es un tema que da para mucho. Mi nombre es Erika Betorazzi. Esto es un tema que definitivamente
nos lleva a tener muchas preguntas y muchos conceptos alrededor de ese tema fascinante de la neurociencia que aplicamos a todo un estilo de nuevo aprendizaje, en donde nosotros ahora ya no solo vamos a incorporar esa información que nos viene, sino vamos a pasar por un complejo sistema de aprendizaje en donde nos vamos a ir a tomar una elección de qué es lo que queremos hacer ahora con la información que tenemos, ¿sí? Esa información nos va a llevar a experimentar cosas distintas, a tener comportamientos distintos y por ende vamos a tener que irnos a un momento en evolución de nuestro cerebro y de nuestra forma de vida, un estilo de vida diferente. Aquí vamos a ver, quiero abrir el chat, no sé si dejo de compartir aquí un poquito o vamos a hacer una dinámica, no sé si hay alguien aquí de los organizadores del Congreso, pero si alguien tiene una pregunta, abra su micrófono y lo hacemos más interactivo y empezamos a ver, yo puedo, no sé si las preguntas van en relación a lo que hemos visto, pero abran su micrófono y hagan sus preguntas para que podamos interactuar en este tema. Adelante. Gracias, licenciada. Bueno, antes de mi pregunta, no escribí su correo no a tiempo. Eso. Gracias. Bueno, mi pregunta va relacionado con eso. Digamos, en neurocoaching, esto que estamos estudiando en neuroemociones, se estudia la parte física del ser humano. Y me llamó la atención de por qué, en cuanto a las emociones, por qué participa el corazón específicamente y no algún otro órgano. Por ejemplo, la piel, que es el órgano más grande, ¿verdad? O los órganos reproductores, el estómago, el hígado. ¿Por qué lo asociamos con el corazón específicamente? Porque bombea sangre, pero todos los demás órganos como que tienen una función también bien importante. Entonces, ¿por qué? Porque siempre me han tenido esa duda y hoy me saltó más. ¿Por qué es el corazón el órgano que escogemos y no la piel, que es tan grande? Gracias. Gracias, Carlos Alberto. Nosotros nos referimos al corazón, pero realmente es la emoción. Cuando nosotros, Carlos, si te recuerdas, vimos de una manera rápida y utilizamos el modelo del cerebro triuno, en donde vimos cómo el cerebro está dividido en tres áreas, ¿sí? El área instintiva, el área emocional y el área del neurocórtex, que es nuestra parte racional. Y es porque realmente el cerebro es el comandante de todo. Es como, no sé si lograste ver la película de Intensamente, pero es una metáfora de cómo realmente desde tu cerebro tú puedes comandar todo tu cuerpo, ¿sí? Y en el cerebro están esas tres áreas, tu área instintiva, que es importante, es esa primitiva, esa área en donde nosotros definitivamente a través de la evolución hemos conservado por un mecanismo de defensa y de sobrevivencia. Sin embargo, hemos evolucionado mucho a nuestra parte emocional y a nuestra parte racional. Es por eso que nosotros decimos mente, corazón o cerebro, corazón, pero realmente cuando decimos esto es esa integración del cerebro triuno en donde es la parte instintiva, que es la parte en donde yo actúo, la parte emocional, que son mis sentimientos, y la parte racional, que es toda tu parte lógica, tus pensamientos. Y entonces desde ahí, desde el cerebro, desde esa silla maestra, tú puedes controlar cualquier situación dentro de los demás órganos. Ellos obedecen. El que es el líder es el cerebro. Gracias. Ok. Gracias. ¿Te queda claro, Carlos? Sí, o sea que sí, yo podría decir cerebro-piel, digamos, cerebro, cualquier otro órgano, digamos, porque el cerebro en sí es el que está coordinando el órgano central, digamos, que coordina a todos los demás, ¿verdad? Incluyendo al corazón, hígado, vaso, estómago, qué sé yo, pero todos los demás responden lo que el cerebro dice, no solo
el corazón, digamos, sino porque siempre el corazón lo relacionamos con amor, con cariño, con esto, con lo otro, con todas las emociones, pero a veces se me va la piel, a mí se me va la piel, a mí le digo se me enchina la piel y sí, o sea, un frío, un temor, un esto, un lo otro, yo lo siento en la piel, yo el corazón no sé si porque lo tengo muy duro o qué, pero No, se me va a otros definitivamente órganos. todas esas reacciones emocionales, ¿cierto? Eso que tú sientes en el estómago o en la piel, todos son reacciones emocionales. Y justo dijiste algo, ¿por qué no se nos va la piel? Todo lo que nosotros sentimos, inclusive en la piel, nosotros en la piel tenemos, por ejemplo, para nuestros ciclos de sueño, nosotros tenemos, inclusive tenemos fotones en nuestra piel que nos llevan ese indicador, por ejemplo, y que activan en nuestro cerebro temas como la melatonina para saber en qué momento nosotros también ya empieza ese ritmo circadiano de día y noche en donde nosotros tenemos que empezar a descansar. El punto es, Carlos, que desde el cerebro, si tú puedes conocer y entrar en el conocimiento de lo que el cerebro y es capaz de hacer y esa estructura y ese funcionamiento, tú puedes entender muchas de estas reacciones de distintas partes de tu cuerpo. Gracias, Carlos. Gracias a usted, ¿Quién licenciado. más? Los que tienen la mano, como son varios, por favor tomen la palabra y ahí vamos. Licenciada, buenas tardes. Rita. Mucho gusto en saludarla, disculpe. Como administradores muchas veces nos ganan las emociones, por así decirlo, ¿verdad? ¿Qué consejo nos podría dar como para venir y poder controlar nuestras emociones al momento de tomar decisiones y no dejarnos llevar por nuestras emociones, sino por venir y fijarnos claramente en nuestras metas y nuestros objetivos? Rita, para esto nosotros hacemos un entrenamiento cerebral. Nosotras muchas veces vemos que hay un entrenamiento físico y hacemos muchos tipos de entrenamientos, pero el cerebro es un órgano, pero lo entrenamos como que si fuera un músculo. Nos tenemos que entrenar para esto y por eso la propuesta es también poder entrenarte a que puedas de alguna manera, no solo tener el conocimiento de qué hacer y de, bueno, ahora ya sé que si yo dejo estos segunditos para poder pasar de una respuesta emocional a una parte más racional en donde mi resolución de problemas o mi respuesta sea más lógica, pues ya lo puedo hacer, ok, pero para eso tienes una serie de ejercicios que nosotros hacemos constantemente en un entrenamiento, en un brain gym, que te lleva a esto. Uno de esos puede ser la respiración. Nosotros manejamos un tema que se llama hipoxia controlada intermitente. Esto lo que significa es que tú puedas manejar tu respiración. Y tú me dirás, Erika, pero ¿y esto qué tiene que ver con lo que le he preguntado? Pues tiene mucho que ver, Rita, porque cuando tú controlas tu respiración y lo haces ya, te has entrenado y lo haces conscientemente, nosotros lo manejamos a 3 niveles. Si tú manejas esa respiración en el primer nivel, tú puedes manejar ansiedad. Si tú lo manejas a segundo nivel, puedes manejar inclusive estados de pánico. Y si lo manejas en un tercer nivel del entrenamiento, puedes estar en un estado de calma para tomar esas decisiones que debes de tomar, para poder escoger y seleccionar, analizar la situación para resolver el problema. Y así sucesivamente tenemos una serie de entrenamientos para poder trabajar todo esto. Inclusive el entrenamiento cerebral, que es todo un tema, nosotros trabajamos desde la nutrición, trabajamos la respiración, trabajamos temas de hidratación, por ejemplo, lo que es la atención plena, el mindfulness. Si hemos escuchado esta palabra, el mindfulness o mindful leadership, que es un liderazgo consciente. Si tú eres un líder de una empresa, ese liderazgo consciente es lo que te entrena para poder estar en un estado presente. Sin embargo, el entrenamiento de mindfulness mínimo es de 8 semanas. Entonces, ¿cuál es la respuesta a esto? Es que hoy nosotros cada vez más debemos de tomar estos temas en consideración para empezarnos a entrenar. Porque créeme que muchas de las personas ya se están entrenando. Ahorita en la Universidad Rafael Andívar está por salir la primera generación, la primera promoción de neuroliderazgo. Hoy en día estamos en las empresas
seleccionando desarrollo de carrera, selección, contratación, no solo por las habilidades duras que ya son normales o no negociables dentro de lo que se tiene que aprender, sino también estamos haciendo esa selección por esas capacidades y esas habilidades blandas que todos tenemos que tener. ¿Y cómo lo hacemos, Rita? Entrenándonos. Rita, ¿estás ahí? Ok, ¿quién más? A ver, vamos a ver cómo estamos con el Gracias. tiempo. Vamos por el tiempo. Edwin. Buenas tardes, Erika. Ya me queda bien claro la parte neuro, pero he visto hoy en día que le han agregado un prefijo y es el bio. Puedo creer que es creación o generación. ¿Podría usted ampliarnos un poquito al respecto? No te escuché toda la respuesta. ¿Es neuro? ¿Qué más? ¿Me No, dijiste? bio-neuroemoción. Bio-neuroemoción. Ajá, ¿a qué se está refiriendo? Porque como le están anteponiendo una palabra, lleva más connotaciones para lo que usted nos mencionaba. Sí, mira, nosotros, en mi caso específico, trabajo el tema de la neurociencia aplicada a cualquiera una de las disciplinas, ¿sí? La bioneuroemoción ya es una relación de cómo, ya es una relación entre tus emociones, tus pensamientos y cómo estos se somatizan en tu cuerpo, ¿sí? Entonces ya es como un estudio más amplio de lo que es el estudio de la neurociencia sumado al tema de las emociones y sumado a las respuestas emocionales que pueden venir con todo este tema emocional. Es toda una ciencia que hay expertos en bioneuroemoción que manejan esa relación que hay entre una situación que tú estás viviendo y cómo se somatiza con un tipo de enfermedad o con un tipo de síntoma, ¿sí? Entonces esto es como que un área aparte especializada. Ok, sí, ya se vuelve, digamos, como algo a base de métodos, ya con una metodología como para llegar a la salud, digamos, pues porque al final de cuentas esto es bienestar. Entonces, es eso, ¿verdad? Fomentar de alguna manera la salud en cuanto a las transmisiones, ¿verdad? Que es lo que realmente es la emoción, ¿no? Sí, realmente es cómo afectan tus pensamientos y tus emociones en tu cuerpo, ¿sí? Okay. Porque como decimos, las emociones es cómo tu cuerpo habla. Y la bioneuroemoción es precisamente, es entender ese lenguaje de tu cuerpo y cómo está hablando a través de somatizar muchas veces algún tipo de síntoma, de enfermedad. Sí, usted utilizaba el término somatizar. Ese podría ser como el preámbulo para poder entender realmente la emoción en este caso, porque se somatiza a través del neuro. Se somatiza a través de el cuerpo, ¿sí? Se somatiza cuando nosotros hablamos de somatizar, es cuando empiezas a sentir, o sea, que tú, por ejemplo, tú tienes una migraña. La migraña es ese pensamiento de tienes una duda muy fuerte y no sabes qué hacer y ese pensamiento recurrente que seguramente tal vez tuviste 5 minutos malo, pero lo empiezas a repetir durante todo el tiempo, ¿sí? Entonces ese pensamiento y esa duda que tú tienes empieza a somatizarse, por ejemplo, en una migraña, ¿sí? Entonces es ahí cuando nosotros hablamos de somatizar, cómo tus pensamientos y tus emociones se traducen a un lenguaje del cuerpo. Okay. Gracias, Erika. Ok. ¿Quién Buenas más? tardes, licenciada. Dentro de tanto concepto tan interesante que usted ha mencionado en la conferencia, pues el concepto de la resiliencia es algo que a mí realmente me fascina, me apasiona y creo que es un remedio infalible ante la frustración, el
desánimo y el desencanto. Yo quería preguntarle, ¿usted cree que esa actitud que aporta o que genera la resiliencia es susceptible de ser enseñada y susceptible de ser aprendida? Muchas gracias, licenciada, y felicitaciones por la conferencia. Gracias. ¿Cuál es tu nombre? Perdona, porque me aparece como... Rolando Mérida, de Universidad Rafael Andívar, para servirle. Rolando, ok, claro que sí. Definitivamente nosotros tenemos que empezar a entrenarnos, ¿sabes? Nosotros tenemos una serie de metaprogramas que realmente un metaprograma es un estilo de pensamiento, que todos lo tenemos, proactivo, reactivo, si eres específico, si eres general, si eres una persona que se enfoca en la meta o si se enfoca en los problemas, y así sucesivamente tenemos una serie de programas, ¿sí? Y nosotros lo que realmente queremos es empezar a controlar de manera consciente, tomar el control y empezar a estudiar. Realmente el primer paso es poder desaprender quizá muchas de las cosas que nos han limitado o que nosotros pensamos que así es. O sea, por ejemplo, yo soy una persona muy olvidadiza y entonces yo soy olvidadiza y a mí no se me quedan las cosas. Entonces ahí tenemos una creencia. Entonces lo primero que tenemos que hacer es empezar a desaprender todo aquello que nos limita. Dos, empezar a meternos a ese conocimiento de nosotros mismos y esa capacidad de ese potencial que nosotros tenemos infinito para poder resolver mucho de estos temas y por supuesto un entrenamiento cerebral, un entrenamiento en donde tú puedas entender qué emociones, qué reacciones tienes, qué estilos de pensamientos tienes, cuáles son tus motivadores. Rolando, nosotros todo esto ya existen pruebas psicométricas que nos dan esta información y estamos utilizando esas pruebas psicométricas en donde yo puedo saber en un contexto determinado cómo tú, por ejemplo, te relacionas con tu familia, cómo tú lideras un equipo. Ponemos el contexto y en esa prueba psicométrica a mí me da 32 páginas de información, una radiografía mental de cómo son tus metaprogramas, ¿sí? Y cómo es tu estilo de pensamiento en ese contexto. Al tú conocerlos, los puedes ir modificando, pero sí tenemos que entrar en este mundo. La neurociencia es algo que viene y que cada vez la empezamos a escuchar y viene para quedarse, porque muchas de las personas la están aplicando en distintos lugares como neuroliderazgo, neuroaprendizaje, ¿sí? Neuroventas, y están agarrando toda esta información importantísima para trasladarlas a sus carreras. Y ahí es donde tú aprendes a tener esa mirada positiva en la situación para poderla mantener en un estado de resiliencia continua, en donde tú te entrenas a ver la solución y no el problema, en donde tú te entrenas a verlo de manera positiva, en donde tú te entrenas a verlo de forma específica y global. Entonces hay todo un tema que poder empezar a poder hacer. Yo espero poderles dejar esa espinita y que ustedes pues investiguen más del tema y que empiecen a poder observar todo esto que realmente la neurociencia nos da. Excelente, licenciada. Muchas gracias. Con gusto. No sé cómo estamos con el tiempo. A mí me dejaron de administradora y si hay preguntas yo las contesto. A ver, María, por ahí tienes tú la mano levantada. Muy buenas tardes, licenciada. Gracias por compartir su conocimiento. Gran disertación el día de hoy. Mi pregunta es, ¿por qué se dan las lagunas mentales? ¿Cómo se puede recuperar ese tipo de lagunas? Si tiene alguna diferencia, tiene una duración, ¿cómo podemos nosotros identificar que es una laguna mental? Gracias. Me encanta tu pregunta, porque yo creo que las preguntas nos nutren a todos los demás. Lo que tú llamas laguna mental, precisamente es lo que normalmente hablamos como un síndrome de Borneo o el burnout, ¿sí? En donde tu estado ese modo, tu cuerpo está entrando en un modo de amenaza, ¿sí? De estrés, por supuesto, si estás en estrés,
en un distrés, ¿sí? En un estrés en donde está afectando de manera negativa tu vida, empiezas a estar en un estado de amenaza, y cuando estamos en ese estado de amenaza y empieza a surgir esa tensión, lo que sucede es lo que te decía, que se empiezan a desconectar esas funciones ejecutivas, se empieza a desconectar. Es que la depresión postestrés o el burnout y todos estos es precisamente eso, esas lagunas mentales, es cuando nuestro cerebro ya se desconecta, ¿sí? Porque ya hay una sobrecarga de tensión en nuestro cerebro y empieza un estado de sobrevivencia, ya tu cuerpo ya no quiere pensar, lo que quiere es que tú estés bien, porque no te estás dando cuenta internamente el daño que te estás haciendo con ese modo de vida, con ese estilo de vida. Entonces es por eso que nos surgen esas lagunas mentales, y cuando surgen esas lagunas mentales es una alerta a que nosotros hemos desconectado esas funciones superiores y estamos en un estado de amenaza. Por ende, en un estado que definitivamente nos lleva a un estrés que si nosotros no lo controlamos a tiempo, se puede pasar a un estrés que lleve a situaciones patológicas. Entonces es muy importante que nosotros podamos ver estas lagunas mentales como esas señales que de alguna manera se prenden para nosotros ponerle atención. Muchas gracias, licenciada. Bendecida tarde. Gracias a ti. No sé Buenas si seguimos tardes. Yo tenía otra pregunta, quería saber qué actividades nos recomendaría usted para poder reducir el estrés. Mira, hay toda una serie de entrenamiento. Yo te diría, Dayana, que hay desde que amaneces hasta que te duermes. Tenemos ese entrenamiento cuando, por ejemplo, nuestro mentor Néstor Braidot dice que lo primero que tienes que hacer es 1 minuto de risa, ¿sí? Ese es un método infalible para cambiar tu estado de ánimo. Lleva ese mensaje. Mira, el cerebro, nosotros le estamos mandando mensajes constantemente. Si tú tienes esa risa, ese minuto de risa en donde realmente le mandas ese mensaje desde la mañana, tú te levantas y haces ese estado de provocar ese estado de risa, tú le mandas ese mensaje al cerebro en que empiezas tu día en un estado de recompensa, en un estado de bienestar, que estás bien. También hay optimismo, tienes que ver la atención y no la distracción, busca un grupo de amigos que realmente sean positivos. Es bien importante tu nutrición, ¿sí? No es lo mismo comer que estar nutrido. Nuestro cerebro necesita micro y macronutrientes, ¿sí? Los macronutrientes es ese equilibrio entre proteínas, minerales, entre proteínas, carbohidratos y grasas saludables, y los micronutrientes es todo tus vitaminas, lo que son, por ejemplo, el potasio, el zinc y todo eso. Entonces, hasta tenemos que ver cómo están todos esos niveles, porque lo que nosotros queremos es que nuestro cerebro actúe de una manera óptima, inclusive la hidratación. Nuestro cerebro es casi 70% agua, y es importante que nosotros estemos hidratados. La respiración es otro tema que nosotros tenemos que manejar muchísimo, que hay, por supuesto, todo un concepto de una explicación para poder hacer este proceso de respiración que te ayude de alguna manera a estar en esos estados presentes, pero en esos estados también controlados. Así que realmente haz 45 minutos, por ejemplo, de ejercicio. El ejercicio te ayuda mucho a nuestro cuerpo y ayuda mucho a nuestra mente a poder relajarla. Haz visualizaciones, meditaciones. Como te digo, el ejercicio físico es importante. Duerme bien. Sí, dormir bien es uno de los temas importantes para nuestro cerebro. En fin, Dayana, hay toda una serie de entrenamiento cerebral, inclusive alimentos. Hay alimentos que ayudan al desarrollo de tu cerebro, por ejemplo, el aguacate, el aceite de coco, las nueces, el chocolate, el huevo. O sea, tenemos todo un programa para poder entrenar y poder ayudar a nuestro cerebro.
lo puedes buscar, entrenamiento cerebral, como Brain Gym, inclusive, ¿sabes, Diana? Existen apps. Si eres una persona que le gustan las apps, hay apps para poder entrenar nuestra atención. Entrenamiento cerebral, lo puedes buscar como entrenamiento cerebral y ahí es donde tú puedes también encontrar apps que te ayuden a ver todos estos temas. Muchas gracias y feliz tarde, Eli. A ti. ¿Alguien más? No sé si un par de preguntas y en honor al tiempo, yo no sé si esto lo van a utilizar para otra, esta sesión la usan para otra charla, pero si alguien quiere hacer otra pregunta, mira a Julia, María, a Jessica. Buenas tardes, licenciado. No sé si me escucha. Sí, Julia. Sí, gracias, licenciada. Mi nombre es Julia Chel, les saludo de acá de Quetzaltenango. Yo laboré mucho tiempo en ventas. Eso del estrés es un poquito complicado manejarlos, más cuando llegan clientes no muy agradables, o que llegan estresados y se terminan desquitando con el primero que se les cruce. Creo que el estrés en la actualidad es un tema muy importante que las empresas lo están manejando, no solo por el estrés que ya vivimos del día a día, sino está aunado a esto de pandemia, ¿verdad? De que todo el mundo vive más estresado, vive más corriendo. Muy interesante la plática que usted nos ha dado en esta tarde, muy agradecida. Ya vi, yo le iba a preguntar dónde podemos ver lo de su libro, pero ya vi que también hay envíos a todo el país, me imagino. Hablando de Guatemala, no sé, licenciada, si aplica. Sí, miren, el libro lo pueden encontrar en Amazon, si lo quieren buscar en línea, o también las entregas son aquí en Guatemala únicamente, Julia, pero si se te complica, lo puedes comprar a través de vía Amazon, en que está también en formato digital para Kindle. Gracias, licenciada. Sí, yo soy de acá de Xela, entonces no sé si aplique para Xela o solo es para la ciudad capital. Para la ciudad capital, pero seguramente pues tú me puedes contactar y veremos cómo te lo hacemos llegar. Gracias, licenciada. Sí, muy interesante. Yo le comento porque usted hablaba también de liderazgo. Fíjese que en la empresa donde yo laboro ahorita van a empezar un plan de capacitación anual 2023, en donde van a tratar temas de liderazgo con directores, administradores. Entonces sí, me interesaría mucho y quisiera que se pudiera lograr, y voy a comunicarme con el departamento de GTH para ver si es posible que usted nos pueda impartir pues una de las capacitaciones, para la cual se lo agradeceríamos mucho. Imagino que su contacto es el número que aparece, ¿verdad? Abajo de su fotografía. Así es, Julia. Muchas gracias. Gracias, licenciada, y muchos éxitos. Gracias a ti. Jessica. Buenas tardes, licenciada. Muy interesante todo lo que está diciendo. Mi cuestionamiento es, pues, muchas veces nosotros de forma autodidacta queremos aprender sobre este tema. Y en otras ocasiones, pues, es la parte del líder la que toma la batuta en los equipos de trabajo. Pero, ¿qué podemos hacer nosotros si cuando no es la misma persona que está sufriendo estrés y tampoco es el líder del equipo que toma acciones? Es decir, como compañeros o desde la perspectiva de querer apoyar a mi equipo de trabajo, y sé que hay un compañero que no sabe gestionar estrés, que lo vemos que constantemente está pues en un estado anímico malo y que por ende eso lo lleva a cometer muchos errores en su trabajo. ¿Qué podemos hacer nosotros desde estar ahí a la par con él? ¿Como qué técnicas o qué podríamos hacer para apoyar a estos compañeros? Mira, Jessica, nosotros estamos utilizando, como te decía, programas. No solo hay el tema de conferencias, sino que está el tema de las pruebas psicométricas. Sabes, inclusive hay tests que miden, por ejemplo, la felicidad en colaboradores y en clientes. Hay tests que miden el desarrollo del potencial gerencial. Hay tests que nos miden, por ejemplo, los estilos de liderazgo. Podemos utilizar como base ese tipo de test en la persona para poder, a partir de ese test, que es una prueba psicométrica, poder tener datos cuantitativos y cualitativos para empezar un proceso de coaching ejecutivo con esta persona y poder a través de eso pues llevarlo a un proceso de transformación en donde definitivamente el protagonista será él. Muchas gracias, licenciada. Ok. Bueno, así que si no hay más preguntas, les agradezco a todos
haber estado el día de hoy. Creo que nos pasamos un poquito del tiempo, pero para mí es un placer haberles dejado esta información y ser parte del Congreso Iberoamericano de Ciencias Económicas. Así que muchísimas gracias a todos. Nos vemos.